Dios me les bendiga, bendiciones, lo alto. Les habla su hermano en Cristo Rafael Castillo, creador de este su canal Latinoamérica para Cristo. El día de hoy vamos a estar hablando de Rico y Lázaro. Es una parábola, es una historia, ya lo vamos a ver a continuación. Esta enseñanza o este video del día de hoy surge a raíz de que nosotros cuando vemos que un hermano predicador sube en YouTube una enseñanza referente a Rico y Lázaro. Cuando nosotros nos ubicamos en los mensajes, nosotros vemos ahí un choque de distintos puntos de vista de un bando contra otro. Vemos argumentos, vemos discusiones sanas, ya que parte de la iglesia asegura que es una parábola y otra parte de la iglesia asegura que es una historia, un relato real. Si nosotros nos ubicamos en Lucas, en el capítulo 16, del versículo 19 al 31, esta es la única parte en la Biblia donde nosotros podemos encontrar el relato de Rico y Lázaro. Si nosotros hablamos de la palabra parábola significa comparación. Nuestro Señor Jesucristo usó mucho las parábolas porque Él usaba básicamente el entorno o el día a día de lo que los judíos conocían y sabían. Nunca Jesucristo, por ejemplo, usó en las parábolas algo que los judíos no conocieran. Él usaba, por ejemplo, el trigo y la cizaña, porque dentro de Israel los judíos conocían perfectamente. El Señor Jesucristo usó la parábola de la red, porque en Israel era muy fácil reconocer lo que era una red. Pero nosotros también vemos, amados en el Señor, que Él usó la parábola del trigo y la cizaña. Él usó también la parábola del mayordomo infiel, porque en Israel era muy conocido esta palabra. Y nosotros vemos, amado en el Señor, que en las parábolas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo relató en aquel entonces no usó nombres propios. Ahora, ¿qué es una historia? Una historia básicamente es un relato real, es un hecho palpable, es algo que ocurrió, que aconteció y que fue real. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habló de Rico y Lázaro, vamos a empezar diciendo que es una historia real. ¿Por qué es una historia real? Si nosotros revisamos la Biblia, el primer ejemplo, nosotros nos damos cuenta, el número uno, que aquí se usan nombres propios. Revise todas las parábolas mencionadas en la Biblia y usted se dará cuenta que no hay nombres propios, como por ejemplo Abraham. ¿Quién fue Abraham? El padre de la fe. No solamente fue el padre de la fe, sino que recibió de parte de Dios la palabra que dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En segundo lugar, podemos decir con toda seguridad de que Rico y Lázaro es una historia porque se menciona otro nombre real, Moisés. ¿Quién fue Moisés? Un guía, un hombre que por el Espíritu Santo de Dios escribió los primeros 5 libros de la Biblia. En tercer lugar, nosotros vemos otro nombre real, Lázaro. Todos sabemos un mendigo, todos sabemos que la situación de un mendigo no es fácil, pero que este hombre le fue fiel. Otra evidencia más en el lugar número 4. Punto número 4 es que aquí se menciona el nombre de un rico como tal. Número 5, nosotros vemos más evidencias en las cuales este rico, dice la Biblia, lo dijo Cristo, que tenía 5 hermanos. Yo quiero que analicemos, amados en el Señor, si cuando el Señor habló de que este hombre tenía 5 hermanos, yo quiero que usted analice en su casa, a la luz de la palabra, si no estamos hablando de personajes reales. En el lugar número 6, yo invito a todos los estudiosos de la Biblia que revisemos Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Revise, si usted quiere, mis estimados hermanos, letra por letra, palabra por palabra, párrafo por párrafo, y usted se dará cuenta que nuestro Señor Jesucristo nunca mencionó la palabra parábola del versículo 19 al 31 del capítulo 16 de Lucas. Séptimo lugar, revise el subtítulo. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de una parábola, el subtítulo decía parábola tal, parábola tal. Pero acá solamente menciona a Rico y Lázaro. 8. La Biblia dice que la Biblia dice que aconteció que había un rico. O sea, aconteció fue un hecho real, que fue un hecho presente. Si nosotros revisamos la palabra de nuestro Dios, amados en el Señor, nosotros nos podemos dar de cuenta con facilidad a la luz de la Biblia. No es necesario ser teólogo para darnos de cuenta que nuestro Señor Jesucristo en Rico y Lázaro trató de darnos un mensaje que ocurre después de la muerte. También nuestro Señor Jesucristo nos aclara que cuando una persona muere en la tierra, que ocurre la separación en el espíritu, el alma y el cuerpo,
Básicamente en esta historia nosotros vemos que los salvos vamos a la presencia del Señor actualmente. En aquel entonces iban al seno de Abraham. Pero también vemos el triste destino del condenado. Entonces, mis estimados hermanos, 100% seguro que es una historia real, no es una parábola. Yo respeto todas aquellas personas que creen que es una parábola. No es una parábola porque hay mucha evidencia que es una historia real. Y esta historia real la contó el Señor Jesucristo no para meter miedo, ni psicología, ni para que las personas se arrepientan asustadas. No, Señor. Esta historia la narró el Señor para que nosotros entendamos la gravedad que es morir sin Él. Es decir, la única forma de que una persona no comparta la eternidad como este rico que se perdió. Yo le aclaro a todos ustedes que el rico no se perdió porque era rico. El rico se perdió porque era soberbio, orgulloso y no vivió conforme a la palabra del Señor. Dios no hace excepción de personas. En la Biblia nosotros vemos, por ejemplo, ricos que se salvaron como Abraham, como Job, Jacob. Nosotros vemos muchos ricos como Saqueo, como Cornelio, que fueron salvos, ¿ves? Y no es verdad que Lázaro se salvó porque era pobre, no señor, Lázaro se salvó porque vivió bajo el temor de Dios. Entonces Dios me les bendiga, Dios me les guarde, suscríbanse a este su canal Latinoamérica para Cristo, activen la campanita de notificación para que YouTube constantemente les esté notificando cuando suba otro video. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y recuerden, el rico y Lázaro es una historia, no es una parábola. Bendiciones de lo alto.